inversores tienen que plantearse. ¿Qué puede pasar ahora para estos últimos meses? ¿Habrá rally navideño? ¿No lo habrá? ¿Seguiremos con las caídas? Bueno, para eso tenemos por aquí con nosotros a 3 profesionales de la inversión. Tenemos a Juan Enrique Cadiñanos, director de Admiral Markets en España. Muy buenas noches, Juan Enrique, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar un día más con nosotros. También tenemos a Javier Alfayate, gestor de GPM Gestión Global. Muy buenas noches, Javier, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, chicos? Y por último contamos también con Víctor Galán, cofundador de Planeta Bolsa. Muy buenas noches, Víctor. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Bueno, pues os doy las gracias de nuevo por estar aquí con nosotros un día más en Negocios TV. A ver si podéis aclararme todas las dudas que traigo hoy y podemos debatir un poco sobre esta perspectiva para final de año. Y esa es la primera pregunta que os voy a hacer, y es, siempre empiezo los debates un poco preguntando cuáles son esas perspectivas que tenéis, sobre todo ahora que ya se acerca este final de año 2022, que ha sido tan malo, sobre todo en todas las clases de activos, excepto el efectivo, excepto el dólar. ¿Cómo lo veis? ¿Qué estáis viendo? ¿Qué esperáis para finalizar este año? Si te parece, Juan Enrique, vamos contigo primero. Bueno, pues yo creo que ha sido un año cuanto menos interesante, ¿no? Es verdad que vamos viendo un poco toda la perspectiva y la situación del mercado en la que nos hemos ido encontrando un poco varapalos, que sobre todo que el mercado yo creo que no ha conseguido sostener y sobre todo que no ha conseguido gestionar de forma correcta, al menos no por parte de un Banco Central Europeo y una Reserva Federal que no han estado, lo hemos dicho en muchas ocasiones, ¿no? En muchas intervenciones. Yo creo que puede ser el año en el que peor o el que menos a la altura han estado, ¿no? de las circunstancias. Pese a todo esto, yo creo que ahondando un poco más en la parte estacional, que lo comentábamos también en el programa anterior, yo creo que será un buen final de año. Yo creo que tanto noviembre como diciembre deberían ser meses interesantes para posiciones a corto plazo. No creo que nos encontremos en un escenario a medio o largo plazo que pueda ser interesante para carteras, pero en general yo creo que podrá ser un buen cierre de año. Tanto noviembre como diciembre yo creo que serán buenas perspectivas, tanto en los mercados de renta variable en Europa como en la parte de Estados Unidos. Yo creo que ambos mercados deberían cerrar en tono positivo si viéramos un balance único de estos 2 meses, y esto lo iremos viendo sobre la marcha, de las posiciones que hay y que se pueden ir tomando y que en nuestro caso tenemos a corto plazo siguen siendo largas en la mayoría de las ocasiones. Es verdad que mucha parte de opciones con cobertura que vamos aumentando en la parte de las call, pero en general seguimos teniendo un poco la perspectiva a un cierre de año en el cual apoyaremos mucho esa estacionalidad de noviembre-abril, que normalmente suele ser un mercado mucho mejor que de mayo a noviembre. Gracias, Juan Enrique. Javier, ¿cómo lo ves tú? ¿Lo ves también positivo para estos últimos meses del año, un poco mejor por esa estacionalidad? ¿Podría dar un poquito de alivio? Sí, bueno, ahí es verdad que coincido también, ¿no? con Juan Enrique. Yo creo que quizás la corrección o lo peor quizás ya la hayamos visto. No, a ver, esto nunca se sabe. Bien, es decir, es cierto que si miramos los indicadores de amplitud de mercado, que es un poco, bueno, pues los valores que suben y bajan, ¿no? No solo mirar los índices por los que más ponderan, ¿no? Que al final son índices ponderados. Es verdad que todavía el mercado tiene que demostrar cierta fortaleza. Bien, es decir, estamos viendo cómo Europa lo está empezando a hacer mejor, como los industriales, sector sobre todo industrial, el energético ya sabemos que muy bien, pero algo se está moviendo por ahí, en el sector industrial, lo está empezando a hacer bien. Eso, por ejemplo, el Dow Jones comparado con el S&P 500 o con la tecnología, pues mucho mejor. Y eso, bueno, nos da pistas, pero son brotes verdes que luego pues se deben confirmar. Bien, entonces yo creo que es un buen indicio, que Europa lo empieza a hacer mejor. Japón, por ejemplo, también lo está haciendo mejor siempre y cuando con la divisa cubierta. Bien, vemos gráficos pues que también bueno, pues nos pueden anticipar pues quizás bueno, pues un mejor tono, pero a ver, al final yo creo que como se encara esto, hay que estar en esos mercados, ¿no? Precisamente que son fuertes y bueno, intentar evitar la debilidad. Ya he mencionado Nasdaq o tecnología o incluso rating inmobiliario, quizás son los sectores más débiles y más expuestos a los tipos de interés, ¿vale? Que por ahí es donde va a estar ahí donde va a estar el quid de la cuestión. Bien, tenemos inflación el jueves, por ahí veremos un poquito hacia dónde va el tema, pero yo me temo que, a ver,
con un petróleo que se está acercando otra vez a los $100 el barril, pues probablemente eso nos dé pistas, ¿no? Y nos diga que a lo mejor al mercado le va a costar, bien, tenemos buenos brotes, pero hay que seguir vigilando, hay que seguir cubiertos también, y esperar, porque el mercado es que está para tener unas poquitas posiciones, un poquito de cobertura y poco más. Me gusta eso que has comentado, Javier, sobre el tema industrial. Ayer leía un informe de Michael Harnett de BofA y hablaba también del sector industrial como un sector interesante. Luego comentamos sectores, os quiero preguntar también sobre eso. Y bueno, Víctor, ¿qué opinión tienes tú de lo que han comentado los compañeros para estas perspectivas? Además, ya recuerdo que en la anterior tertulia comentabas la amplitud, cosa que Javier acaba de señalar ahora. Decías que había una mejora en la amplitud, una serie de empresas recuperando esa media de 50, si no me equivoco, un mayor porcentaje. Coméntanos, ¿cómo lo ves ahora? ¿Ha cambiado algo? Pues efectivamente, parece que el mercado desde las últimas semanas hemos tenido pues un rebote, ¿no? Y sí que es cierto que en general no hemos vuelto a ver mínimos, lo cual es algo positivo. Tenía, por ejemplo, en pantalla el gráfico del VIX, ¿no? Que dijimos, ojo, si ha sido durante todo el último año resistencia, la zona de 36, de 35 aproximadamente, probablemente cuando se acercaba a 34 y la gente hablaba de que vendría un gran spike, ¿no? Un gran rebote, pues no era lo que al menos a priori más nos hiciera, ¿no? Pensar, ¿no? Que con tanta resistencia fuera a ser algo fácil. Desde luego nos ha dejado un doble techo y ha perforado la media de 50 sesiones en el propio VIX, lo que quiere decir que se relaja un poco el nerviosismo en el mercado, algo bastante positivo. Decíamos también que recuperaba, como decía Javier, la amplitud, zonas interesantes y empezaban a subir más acciones de las que bajan. No obstante, todavía le queda, claro, ha caído muchísimo, ¿no? en el año. Entonces, le queda todavía mucho camino, le queda todavía mucho que hacer y está intentando recuperar precisamente esa zona. No obstante, las medias a 30 sesiones, de 150 sesiones en diario del propio NYSE van a ser ahí donde están un poco la clave, ¿no? Si son capaces de superarlas o incluso las antiguas resistencias donde se iniciaron los impulsos. Si no, pues podríamos tener algunos meses más laterales. Yo creo que también lo peor ya ha ocurrido, ya ha pasado. Yo si tuviera que decir, ¿no? Si el mercado va a ir un 20% arriba, un 20% abajo, yo creo que sería arriba, ¿no? Porque para abajo ya hemos tenido unos primeros 9 meses muy fuertes y no sería ahora mismo lo prioritario, yo creo, ahora mismo, según la situación. Y por otra parte también, mirando ya el medio largo plazo, el número de acciones que están por encima de la media de 150, la cual se le considera en diario alcista, la tenemos en niveles, en un porcentaje relativamente bajo. Hemos caído prácticamente en niveles de 190 prácticamente a que solo el 20, 30, 15, 10% de las empresas lo estén haciendo bien. Ahora tenemos un nuevo rebote al alza. Históricamente lo podemos ver en 2009, en 2011, en 2012. Han sido años donde esa serie de rebotes traen normalmente suelos de mercado. Así que esperemos que siga en esta senda y es un poco los datos que venimos a presentar de amplitud. Muchas gracias, Víctor. Aprovecho para preguntaros, sí que hemos tenido unos 9 meses, decías, Víctor, de 9 meses bastante malos, pero sobre todo hemos tenido 9 meses muy malos y más en China. Y ahora estamos viendo cómo está habiendo un rebote estas últimas semanas. Sí es verdad que hay teorías por ahí sobre esa reapertura total, aunque las autoridades sanitarias lo han negado, ya que las infecciones por COVID han subido un máximo de 6 meses. Pero ha salido Goldman y ha dicho que China podría subir hasta un 20% si finalmente se anuncia esta reapertura del país. Os estoy compartiendo ahora ese cambio porcentual diario en el Hang Seng que no se veía desde 2015. Y era para preguntaros un poco, sobre todo a nivel técnico, ese rebote que estamos viendo en China, si puede tener continuidad, si realmente es simplemente un rebote más como los que hemos visto todo el año, ya que al final parece que los catalizadores son siempre los mismos, ¿no? Siempre se dice, pues hay una mejora en las condiciones tanto contables entre los ADRs estadounidenses y esa lucha contable entre Estados Unidos y China, y también esa reapertura.
por las políticas de COVID. ¿Cómo estáis viendo China en este sentido, Juan Enrique? Bueno, es cierto que si vamos viendo a nivel empresarial, ahora mismo, lógicamente, cualquier cosa que pueda suponer una apertura, como digo, a nivel empresarial, lógicamente sería cogido como decir, como un chaleco, ¿no? Salvavidas en una situación totalmente adversa, una situación muy complicada y sobre todo una situación en la que cuanto más dure ese bloqueo, ese confinamiento, pues lógicamente peor, ¿no? Para una economía que obviamente sigue teniendo muchos problemas de cara a ir recuperando posiciones. Es verdad que vamos viendo en índices bursátiles principales como ese rebote a corto plazo sigue marcando buenos niveles. Hablamos prácticamente de más de un 12, más de un 15 en muchas ocasiones por ciento de recuperación sobre los mínimos establecidos. Es verdad que a medio plazo para nada tocan mínimos anteriores y que obviamente esa recuperación sigue siendo estable. Parece que desde el punto de vista técnico podemos encontrarnos ante un hombro cabeza hombro invertido, el cual lógicamente todavía le quedaría esa tercera pauta por marcar con ese segundo hombro en establecimiento que veremos a ver. Es verdad que el volumen va acompañando los impulsos, lo cual es también algo especialmente positivo para poder ver una recuperación y sobre todo vamos viendo en índices de entrada y vamos viendo en indicadores de acumulación cómo las manos fuertes siguen acumulando posiciones en detrimento de esas manos débiles, las cuales lógicamente pueden seguir dando retorno y, como digo, en ese corto plazo el poder seguir recuperando posiciones. Las medias siguen cruzadas a la baja, como vemos sobre todo en la parte diaria y en la parte semanal, lo cual denota y sigue denotando que lógicamente la tendencia sigue siendo claramente bajista. Esto es algo que obviamente vamos a seguir viendo o deberíamos seguir viendo, al menos en pautas de medio plazo, porque vamos viendo como los máximos y los mínimos siguen siendo claramente decrecientes con medias en acompañamiento, pero es verdad que podemos encontrarnos ante esas divergencias tanto por la parte del volumen como por la parte del RSI, como por la parte del índice de fuerza relativa, el cual podría dar ese pistoletazo de salida. Si viéramos esa pauta marcada, como hablábamos, ese hombro cabeza a hombro, si viéramos un cruce de medias, que yo creo que podría ser un buen catalizador y un buen impulsor, sobre todo a corto plazo, y que esto haga que de alguna manera los precios del índice puedan volver a recuperar posiciones. Esto no quiere decir que Juan Enrique está diciendo que compremos, para nada. Juan Enrique está diciendo que estemos atentos porque podemos encontrarnos ante un momento de posible canalizador que podría dar un pistoletazo de salida y que podría marcar niveles importantes de entrada. En un mercado en el que, repito, es verdad que la situación en cuanto al PIB que vamos viendo, veíamos en el año 2021 un PIB por encima del 8%, veíamos en el año 2022 como el PIB se situaba por debajo del 5%, pero ha ido recuperando posiciones. Y si vamos viendo una evolución clara, es verdad que en el segundo trimestre, desde la parte trimestral, estaba negativo, por debajo del menos 2,7%, y en el caso del tercer trimestre vamos viendo un 3,9%, tanto en la variación anual como en la variación trimestral, que lógicamente puede ser también muy bien acogido desde el punto de vista macro y también de inversores a nivel internacional. Pero vuelvo a decir lo mismo, mientras que no haya una apertura, mientras que no veamos una apertura de puertas en cuanto al mercado, la renta variable no debería ser una buena pauta de acercamiento y mientras tanto, lógicamente, la renta fija debería seguir formando buenos niveles y sobre todo sectores en los que hablaremos también después desde el punto de vista de mercado refugio. Pero por el momento, lo que digo, es muy atentos, yo creo que nos podemos encontrar ante una situación muy buena de mercado, un precio muy interesante para poder entrar y siempre que las pautas técnicas que por el momento parece que pueden acompañar y la situación macroeconómica, el contexto global acompañe, yo creo que en general el mercado asiático podría ser una alternativa de cartera muy buena, no solo para el cierre del año, sino también para los próximos 4 o 6 meses. Gracias, Juan Enrique. Has comentado cosas muy interesantes como esas medias giradas, esos potenciales catalizadores que todavía no están confirmados. Goldman decía lo mismo, ¿no? Que este podría ser el mayor catalizador del mercado chino, sin embargo todavía no parece ser que haya una confirmación. Javier, como a nivel técnico de cosas que ha dicho, por ejemplo, Juan Enrique o a nivel macro, o lo que quieras comentar, ¿qué crees que podría ser para eliminar riesgo, ¿no? ¿Qué crees que sería una buena confirmación? Por ejemplo, si vemos el QWEP, ese ETF de las empresas chinas, esa media de 200 está muy clara, que es donde chocó en verano, más o menos en finales de agosto, ese ETF. No sé si a lo mejor se libera riesgo cuando esa media de 200 se cruce, si hay otra cosa a observar, la amplitud también aquí en las empresas chinas. ¿Estás mirando tú algo en este mercado? Bueno, lo que es el KWEB, que o sea, que es China y además tecnología, ¿no?
mal, ¿no? Yo no lo veo nada bien, ¿no? Ya decía, ¿no? Ojito con el Nasdaq, los tipos de interés, un sector sensible, cuidado, ¿no? Y si encima le sumamos el yuan, que ha estado perdiendo también mucho valor frente al dólar, ¿vale? Aquí ya, bueno, hablo del dólar, pero naturalmente contra el euro, pues menos, pero también, ¿no? Pues peligroso. Yo, en fin, veo un cuchillo que cae, bien, y de hecho, vamos, es que si lo comparamos, por ejemplo, el FXI, que es el ICE de China Large Cap, ya no hablo del KWEB, ¿no? Me voy a las más grandes, ¿no? De China. Oye, pues resulta que comparándolo con el SPY, con el SP500, es que no ha parado de ser cada vez más débil, ¿vale? Y esto es una métrica que, a ver, te puede decir muchas cosas o nada, porque en realidad si los dos caen, pues no nos dice nada, ¿no? Pero esto sí que es verdad que no ha sido capaz China de seguir el ritmo, en este caso de Estados Unidos, desde hace muchos años, ¿vale? Estos son 5 años, pero es que, bueno, ahora sí parece que rebota un poco, pero esto para mí no es suficiente, ¿eh? Y de hecho, si nos vamos a ver, bueno, pues lo que son las medias, ¿vale? Que comentábamos, yo sigo la media de 30 semanas de Stan Weinstein, pero aquí cada uno puede seguir, has comentado la de 200, se puede ver si cruza la de 50, se pueden hacer muchas cosas, pero nada, técnicamente esto puede subir un 15% y seguir siendo bajista perfectamente. O sea, que es que este sí que tiene que hacer un montón. Es decir, nos hemos cogido al final China, que va a regular, y si nos vamos encima al tecnológico o al internet, como es el KWEB, pues peor todavía. Insisto, esto, a ver, puede cambiar, es decir, nada baja eternamente ni nada sube para siempre, ¿bien? Pero de momento yo lo veo lejos, tiene que hacer mucho trabajo para que esto cambie. O sea, que yo, en este caso, yo esperaría. Emergentes, India sí que se puede coger. He hablado antes de Japón también, es decir, hay casos interesantes, ¿bien? En emergentes, pero desde luego China, yo me temo que de momento es para dejarlo ahí y que haga, que vaya haciendo cosas, y cuando ya gire, yo soy muy partidario de no hace falta entrar en el mínimo absoluto, bien, podemos dejar que se desarrolle. Cuando ya tengamos un suelo formado, entonces ya hablamos, ¿vale? Ahí es cuando, vale, no voy a comprar en el mínimo, pero sigo a la tendencia, ¿vale? Y esa tendencia por ahora es muy bajista. Muchas gracias, Javier. ¿Opinas lo mismo, Víctor? Mejor esperar confirmaciones, no arriesgar y llegar cuando ya el mercado vuelva a recuperar, si es que recupera. Sí, en general un poco en la misma línea, porque ahora mismo es muy China la tenemos muy bajista. El problema es que todavía eso puede venir una recuperación porque se ha alejado bastante de la media, y lo normal sería que en algún momento más pronto que tarde se acercase. No obstante, es un tanto peligroso porque podría seguir siendo todavía bajista. Tengo en pantalla un gráfico también de la liquidez que precisamente inyecta el PBOC, que es el Banco Nacional de China, donde realmente con el gráfico naranja se ve que todavía la liquidez aquí no ha llegado a despegar, ¿no? Sí que por el contrario el TSF, que es una medida de liquidez que tiene el propio gobierno en base a las corporaciones, sí que parece que se nos ha venido un poquito más arriba. Por este tipo de gráficos igual podría ser por lo que podemos empezar a esperar que China arranque, pero lo cierto es que a día de hoy su Banco Central no ha dado las herramientas suficientes como para que esto ocurra. Por tanto, como digo, de momento paciencia, porque también en algún otro momento se ha despegado, como vemos en esta parte del gráfico, y sin embargo ha seguido cayendo. Y mucho cuidado también, porque China también entra en un conflicto geopolítico por la predominancia, ¿no?, acerca de la divisa, ¿no?, en el mundo, porque yo creo que China ya es un país bastante desarrollado, y quizás lo sea más que Estados Unidos, pero el hecho de que tenga que realizar la mayoría de las grandes transacciones todavía en dólares le resta mucho poder de maniobra con respecto a los americanos, ¿no? Entonces eso es algo que está intentando cambiar. Ha dejado caer mucho su bolsa y ha retirado muchísimo dinero a cambio de fortalecer el yuan en las primeras partes del año, los primeros meses del año, y sí que es verdad que ahora Estados Unidos le está volviendo a recoger ese terreno, precisamente retirando parte de los estímulos que ellos habían depositado en la economía
economía americana. Y como alguna acción curiosa, ¿no?, dentro de, pues, del índice de Pekín, ¿no?, precisamente teníamos a Sichuan Tiwei Food, que es una de las que, por ejemplo, está en uno de los percentiles más altos de productos de comida. Y bueno, se la ve buen aspecto. Simplemente no hay muchísimas acciones que destaquen dentro del colectivo, ¿no?, que estén haciendo máximos, pero bueno, sí que es verdad que hay algunas que dentro precisamente de estos sectores que podrían ser más fuertes, pues todavía puedan destacar. Muchas gracias, Víctor. Voy a aprovechar para preguntaros también ahora sobre, volvemos a Estados Unidos, preguntaros sobre sectores. Aquí tengo una gráfica de cómo lo han hecho desde el 1 de julio, los diferentes sectores de los índices, y en este caso pues vemos, bueno, Javier antes ha comentado, cuidado con tecnológicas, entiendo que por ese riesgo de duración, de subida de tipos. También ha comentado energía, como el sector, de hecho el XLE, si no me equivoco, ahora mismo efectivamente rompiendo máximos, y el ratio también contra el SP500 lleva ya rompiendo desde hace unas semanas y con tendencia alcista. Y bueno, vemos que poco de lo que está aguantando es energía, y os quería preguntar un poco por ese posicionamiento de carteras que estáis viendo, ya no a lo mejor a día de hoy, sino de cara a los próximos meses. A lo mejor algún sector, Javier ha comentado industriales, se han comentado algunos sectores por encima. ¿Qué estáis viendo? ¿Qué puede sobre todo sobrevivir en un año así, en un año en el que tenemos subidas de tipos, en el que los bonos, obviamente por esa inflación, no están funcionando bien, están correlacionando con las acciones? ¿Dónde se puede proteger el inversor en este sentido? ¿El efectivo es la única opción o hay sectores interesantes, Juan Enrique? Estás silenciado, Juan Enrique, creo. No, yo personalmente no te escucho. Ahora, ya está, gracias. Te decía que en este caso, a ver, está claro que hay sectores y también hay activos que lógicamente seguirán teniendo fortaleza en cuanto a pautas de refugio. Podemos hablar de clásicos como el oro o la plata, pero lógicamente no solo ellos, sino que hay alternativas interesantes. Se hablaba un poco Javier comentaba antes, el mercado indio, que dentro de la parte que seguirá y sigue siendo desde hace mucho tiempo la parte emergente, pero no solo ella, ¿no?, dentro de lo que es los BRIC, en la parte de Brasil, Rusia, aunque ahora lógicamente en menor medida nos podemos aventurar, ¿no?, a entrar en esta pauta, pero todo lo que es la parte de India, todo lo que es la parte de China, lo hemos comentado antes, a la espera de ver esos catalizadores y lógicamente ver cuáles pueden ser las pautas a seguir, sobre todo los próximos meses. Yo creo que en la pauta y en la parte sectorial, yo creo que en la parte energética se puede seguir estando, incluso si viéramos un petróleo caer, incluso diría hasta los 75, 80 dólares, aún así me decantaría por seguir estando en energía. Creo que puede seguir siendo una alternativa cuanto menos interesante y, lógicamente, intentar trabajar con sectores que puedan ir apaleando, en este caso, cubriendo parte de la inflación. Hablamos de la parte de consumo básico, hablamos, lógicamente, de todo lo que es la parte energética, todo lo que viene a marcar, ¿no?, un poco el área tecnológica, pero hay que tener cuidado con la parte tecnológica con Estados Unidos. Ya vamos viendo cómo, bueno, en la jornada de hoy y a lo largo de las últimas semanas se ha ido comentando cómo Meta y otras tecnológicas ya han ido determinándolo, la opción de deshacer parte de la plantilla, lo cual lógicamente denota que la apuesta hacia el metaverso ha sido, según han comentado propios directivos de la propia entidad de Meta, que la apuesta ha sido demasiada con respecto al crecimiento esperado. Es decir, esperaban un crecimiento paulatino y esperaban un crecimiento mucho más amplio y más rápido el que finalmente hemos tenido, y obviamente esto hace que ahora mismo estén recortando en inversión en estas pautas y también, lógicamente, recortando en la parte de equipo, ¿no?, dentro de lo que son las plantillas, tanto Meta como otras entidades dentro del propio sector han ido determinando el deshacer posiciones. Esto no quiere decir que las tecnológicas estén mal, quiere decir que hay tecnológicas que han apostado mucho por la parte del metaverso, que lógicamente han tenido un traspié, que lógicamente han tenido una situación adversa, pero aún así yo creo que la parte tecnológica seguirá siendo fuerte, ¿no? Iremos viendo en la parte del Nasdaq cómo la evolución podrá seguir yendo en pautas positivas. Lógicamente iremos viendo en las próximas referencias macroeconómicas que tengan
bueno, que estén ligadas, ¿no?, a estas pautas. Pero, como decía, yo creo que energético, aunque veamos un petróleo incluso por debajo de $80, en 75 incluso, yo creo que seguiría siendo una alternativa viable. La parte energética, como hemos comentado, estable. Hay países en los que podríamos estar muy metidos en la parte renovable, como en el caso de España, que llevamos tiempo metidos en esta pauta. Hay compañías como La Luz o como IDF que seguimos fuertes en ellas y que yo creo que seguirán siendo pautas estables, sobre todo, y con posible crecimiento a corto plazo. Y en la parte renovable yo creo que esto también podrá marcar un poco el devenir hacia algo de estabilidad, ya no tanto como volatilidad como lo que estamos viendo, ¿no? Y lo que hablábamos, consumo básico, mercado refugio, renta fija mientras los tipos de interés sigan en las pautas actuales, y a esperar a ver en esas pautas. Como comentaba, yo creo que el mercado, tanto la parte de renta variable, podría seguir tener una pauta positiva en la estacionalidad en la que nos encontramos, pero hablamos siempre de corto plazo. En el caso del medio plazo, lógicamente, otras posiciones son las que tomamos, las que tenemos, y otros mercados en los que nos vamos posicionando poco a poco para, como digo siempre, pues ir cubriendo, ¿no?, parte del riesgo. Y por supuesto que la opción de cobertura siempre la tenemos, ya no solo con opciones, sino con el resto de derivados, que eso es una pauta que trabajamos mucho y que lógicamente seguiremos haciendo en cuanto al mercado, y cuanto mayor volatilidad, mayor cobertura. Te agradezco que hayas comentado lo de las techs tecnológicas estadounidenses. Ahora voy a mostraros en un rato un ratio que personalmente me da pánico. Ahora lo comentamos, pero antes, Javier, todo esto que ha dicho Juan Enrique, ¿opinas igual? Ese sector energético, liderazgo, ya has comentado antes sector tecnológico que te da más miedo. Esos mercados emergentes, coméntanos un poquito estos sectores. Sí, bueno, desde luego, si hacemos un ranking, el que sigue destacando naturalmente es el XLE, has dicho, el Energy. Esta semana está haciendo nuevo máximo, pero es que si nos vamos a Europa es lo mismo. Y esto es muy curioso, porque es verdad que en Europa parece que vamos un poquito con retraso, ¿no?, en ciertos sectores y en la economía en general. Pero es verdad que estamos viendo, ¿no?, como Total Energy, Shell y muchas otras, BP, etcétera, empiezan a coger, ¿no?, esa atracción. Y bueno, vemos ahí, ¿no?, esos máximos. Desde luego, es de los pocos sectores o supersectores que están en máximo. Bueno, es el único que está en máximos, de los pocos que están por encima de su media de 30 semanas alcista, que eso es muy importante. Yo, bueno, voy a destacar, aparte de industriales, que, bueno, evidentemente, pues también por temas de Dow Jones, que parece que ahora parece que funciona muy bien. Voy a decir el healthcare, el XLV, ¿vale? Es otro de los supersectores que, bueno, pues lo hace bien, suele ser muy defensivo, pero que también cuando, bueno, parece que la incertidumbre se despeja, incluso también sirve, ¿vale? Es decir, oye, pues vale como defensivo, pero también cuando empieza a coger cierta altura, ¿no? Bueno, todavía tiene recorrido hacia la zona de los máximos anuales, bien, pero bueno, yo diría y el sector asegurador. Bien, el sector asegurador, en principio, le viene bien la subida de tipos de interés, tiene más márgenes, etcétera, le viene bien. Voy a poner, por ejemplo, el KIE, que es el ETF, el Insurance SPDR. No es un supersector, ¿vale? Es un sectorial. Bien, KIE sería, bueno, pues el que replica a las aseguradoras en Estados Unidos, prácticamente muy cerquita de máximos, con unos volúmenes de contratación importantes, un percentil también muy alto, bien, es decir, que comparado con sus compañeros del sector está muy bien. Y simplemente por verlo, el EXH5, que sería el ICERS, el Insurance en Europa, ¿vale? Este sería en euros, vamos a verlo, un poquito peor, bien, pero ya empieza a asomar. Y además es más fuerte que el SP500 en una ventana de un año. Muy interesante también. Nosotros miramos siempre, bueno, lo comparamos con una ventana de un año y con el SP. Si lo hace mejor el activo, lo anotamos, bien, y luego ya pues hacemos un ranking, y ahí es cuando ya decidimos, ¿no?, el asset allocation en cuanto a los sectores, ¿no? Donde, bueno, o qué porcentaje de cartera vamos a llevar en cada uno de los sectores. Entonces, el asegurador es uno de los que, cuidado, que en estas últimas semanas me llama la atención para introducirlo en cartera, porque además, insisto, es uno de los que son sensibles a los tipos de interés. Cuanto más subida haya, supuestamente mejor.
bueno, ya veremos, pero yo lo dejo ahí como, bueno, como alternativa, que no sea todo, ya está, petróleo y ya está, ¿no? O XLE y punto, no. Hay muchas más cosas, he comentado unos poquitos, estos son los realmente fuertes. ¿Esto seguirá siendo así en el tiempo? No lo sabemos, ¿vale? No lo sabemos, pero a priori a mí me gusta llevar en cartera aquellos que demuestran su movimiento andando, aquellos que son fuertes, ¿vale? Muchas gracias, Javier. Me anoto eso del sector de las aseguradoras. Víctor, ¿tú cómo lo ves? ¿Tienes alguna opinión diferente? ¿Lo estás viendo un poco parecido a Juan Enrique y a Javier? Sí, en líneas generales sí. Tengo un gráfico aquí, bueno, lo hemos puesto muchas veces, ¿no? De Finbits, del mapa de calor de Estados Unidos. En cómo lo está haciendo prácticamente en el último mes, y es verdad que hay una mejora general y todavía a la tecnología le está costando bastante, sobre todo a las más grandes. Y lo que sí es cierto es que si ya nos vamos a un mes, la gran mayoría lo ha hecho bien, pero si nos vamos a tres meses en lo que se podría considerar como un cortito plazo, tenemos al sector de la energía haciéndolo muy bien, ¿no? Sobre todo a todos los servicios, equipment, todo el relacionado con la extracción pues de petróleo, de gas, como Exxon, Chevron, Marathon Oil. Bueno, hay una serie de compañías que obviamente hay que tener en cuenta y que lo vienen haciendo muy bien. Ese obviamente es el principal, ¿no? Tras una caída fuerte del petróleo y tras un retroceso y salida de algunas de este tipo de acciones en los sistemas, parece que podrían, de seguir así la subida en las próximas semanas, pues podrían algunas volver a cartera, algunas muy interesantes. El sector salud también, obviamente, Bristol Myers, Eli Lilly, Amgen, hemos visto subidas en el último mes bastante fuertes, algunas rompiendo máximos anuales, con buenos volúmenes. Es un sector, ¿no?, que en general me gusta. También todo lo relacionado con los planes de salud, todo el tema de Humana, United Health. Bueno, hay acciones muy, muy interesantes dentro de este subsector, ¿no? Este es el sector grande del healthcare que están volviendo a máximos y lo hacen bien. Y a mí también me gusta dentro del sector de seguros, concretamente los de vida, y un pequeño grupo que lo viene haciendo realmente espectacular, que es el de los de seguros de propiedad, ¿no?, inmobiliaria. Cincinnati, hemos visto aquí el caso también de Kinsale en Estados Unidos, en Europa. Muy buenos activos, que yo creo que es un sector que se ha manejado muy, 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 muy bien y que en general en el año está bastante aceptable, siguiéndole la cola, ¿no?, casi al sector de la energía. Ahora parece que también los bancos como JP Morgan, Bank of America empiezan a despegar a vista 3 meses. Vamos a ver si por fin esos tipos de interés empiezan a mostrarse altos. En Europa vemos algunas también como AXA, que están cerca de máximos y que empiezan a despuntar. Hay otras que hemos tenido también como Bankinter, en el caso del IBEX. Hay alguna todavía aún más rezagada, pero bueno, se pueden ir empezando, como decía también Javier, a ver esos líderes y a ver por dónde nos llevan, ¿no? Y un último grupo también de consumo cíclico, ¿no?, de autopartes, como es el caso de Genuine Parts, Orly, Tesco, Ulta Beauty también, la cadena de cosméticos, pues bueno, que es un pequeño grupo dentro del consumo cíclico que ha estado despuntando durante los últimos meses, ¿no? Así que vigilar todas ellas. Alguna ha pasado por cartera, alguna sigue, de las que hemos nombrado en Planeta Bolsa, y bueno, en este sentido contento con que el mercado vaya mejorando y no tengamos todo rojo, ¿no? Gracias, Víctor. Aprovecho lo habéis comentado ya por encima, pero aprovecho para profundizar sobre este tema. Y es que os quiero enseñar 2 ratios aquí en pantalla. Lo primero, este ratio que me da pánico absoluto, que es el del sector tecnológico. Salió en el último informe también de Bank of America y ahora se está compartiendo mucho. Y es este sector tecnológico, esa base que lleva desde que perdió ese liderazgo contra el S&P500 en 2021, y esa base que lleva formando, y ahora el miedo a que pudiese perderla, ¿no?, y lo hiciese mucho peor las tecnológicas que el S&P500 en general. Y luego otro que comparte el equipo de Michael Hartnett de Bank of America en su último informe de esta semana, donde titulaban el informe, las small caps es lo siguiente grande, ¿no?, que es como la gran apuesta, lo siguiente a la que hay que hacer una gran apuesta, ¿no? Y ponen este ratio también, que es el Nasdaq 100 versus el Russell 1000 Value.
esas small caps value. Y lo que apuntan es ese cambio, ¿no? Ese cambio de una década entera, ese cambio de fuerza relativa, y que ahora pues las small caps value podrían hacerlo mucho mejor que lo que era antes, que era el liderazgo de las grandes tecnológicas que hemos visto, pues por ejemplo las FAN. Juan Enrique, apuntabas muy bien antes el tema de Meta, cómo las grandes FAN están ahora corrigiendo estas últimas semanas. Coméntanos qué opinas de estos dos ratios. ¿Hay que protegerse frente a esas techs o podrán recuperar ese liderazgo? No, yo creo que no es que haya que protegerse, sino que llevamos teniendo, ¿no?, que protegernos desde hace ya semanas o incluso meses, ¿no? Yo creo que la situación de las tecnológicas en Estados Unidos sigue estando de capa caída, sigue teniendo una debilidad latente y que es lógica y que es lícita, porque al final muchas de las tecnológicas lo han ido comentando ellas, no es algo que no es algo que diga yo, sino que muchas de las tecnológicas, en boca de sus consejeros delegados, de sus directores de operaciones y directivos, han ido haciendo referencia a que su apuesta por el mundo meta, por la parte metaverso, es muy importante, es muy relevante, y que lógicamente van a seguir invirtiendo y van a tener ratios de inversión en ellas muy elevadas, ¿no? No quiero decir con lo que voy a decir ahora que no confíe en el metaverso. Yo creo que el metaverso es algo con un futuro real. Yo creo que de hecho el futuro está ahí. Lo que pasa que va a ir mucho más lento de lo que la mayoría de las tecnologías esperaban y aspiraban, sobre todo, ¿no? Entonces, al final nos encontramos en una situación complicada en la cual no hay inversión por parte de ciertos países debido al crecimiento más latente, ¿no?, y más lento de lo que se esperaban, y sobre todo que las apuestas no han ido en línea con lo que se esperaba y con lo que esperaba el consenso de analistas, ¿no? Yo creo que la situación complicada viene siendo complicada desde hace tiempo, y esto es lo que hace entrever que lógicamente la cobertura en cuanto a posiciones dentro del propio sector es importante y debería seguir siéndolo. No creo que nos encontremos en una situación de alarma por ahora. Con esto no quiero decir que estemos en una situación de alarma. Es verdad que nosotros seguimos en la pauta en cuanto a posiciones de cobertura, y seguiremos con esta intención al menos en los próximos meses, y sobre todo a la espera de ver las próximas referencias. Y lógicamente esto lo que hace entrever es la debilidad que hay actualmente en un sector tan importante. Hablamos de una parte sectorial en la que más del 20% del PIB de Estados Unidos está representado por el mismo, ¿no? Entonces, al final, lógicamente, el temor es real, y el temor es lógico, ¿no?, porque al final es un músculo muy, muy importante dentro del mercado americano. Y esto es lo que hace entrever que, lógicamente, el gran peso que tiene la economía americana, aparte del consumo, que obviamente hablamos de más de 2/3 del propio, estamos hablando de un porcentaje muy, muy importante en la parte tecnológica. Todo lo que vea o todo lo que venga en cuanto a debilidad dentro de la parte tecnológica, lógicamente, va a ser muy, muy negativo para ciertos países, como puede ser la parte de Estados Unidos e incluso también China, porque su peso en cuanto a inversión sigue siendo elevado. Pero esto no quiere decir que nos estemos en un momento de alarma. Es verdad que la situación es complicada. Yo creo que será mucho peor que el tramo que nos encontramos ahora, y hay compañías que lo van reflejando: medias cruzadas a la baja, volatilidad en aumento en cuanto a pautas de crecimiento. Vamos viendo cómo el ratio de compras de put sigue aumentando y la prima sigue aumentando en posiciones y en tecnológica y en compañías tecnológicas, lo que quiere decir que el interés por la caída dentro del sector y de las principales compañías dentro del sector sigue en aumento en cuanto a posibles caídas dentro de ellas. Y esto, como digo, no tiene por qué ser una alarma. Quiere decir que tenemos que buscar posiciones, tenemos que buscar cobertura en cuanto a las posiciones que vayamos teniendo, y lógicamente no sé o no creo que sea ahora mismo el momento de apostar por tecnológicas de cara a medio o largo plazo. Que a corto plazo el mercado puede seguir subiendo, como lo hemos comentado antes, y que las tecnológicas pueden tener cierto impulso en ese horizonte temporal, una cosa no quita la otra, esto puede pasar, pero de medio o largo plazo, si hablamos en posiciones de aquí a marzo, de aquí a junio del 23, obviamente yo creo que el escenario es claramente negativo para la parte tecnológica ahora mismo. Ahora, dentro de 3 meses, yo creo que estaremos en un escenario mucho peor y que iremos a peor claramente. Yo creo, sinceramente, que esa pauta puede cambiar. Es verdad que hemos tenido muchos años, más de 10 años, en una pauta en la que las grandes han sido hegemonía y, lógicamente, han tenido una fortaleza enorme, pero, sinceramente, yo creo que nos encontramos en una pauta de que las pequeñas y medianas pueden, de nuevo, volver a tener un protagonismo mayor que las grandes. No
por positivo en cuanto a las small caps y en esas compañías pequeñas y medianas, sino por la debilidad de seguir sufriendo las grandes por esa inversión que no sale bien, al menos en el corto plazo, y lógicamente todo esto puede suponer una debilidad muy, muy importante y una retroinversión en cuanto a compañías grandes que van a determinar deshacer posiciones y seguir destruyendo, lógicamente, parte de su presupuesto y en concreto para la parte de empleados, claro. Muchas gracias, Juan Enrique. De hecho, cuadraba un gráfico que tenía, que mostrábamos en el programa anterior, qué pena que no lo tenga por aquí, que era todo ese balance de la Fed, ¿no? Cómo se iba reduciendo y iba por encima superpuesto el market cap de todas estas grandes tecnológicas, cómo se habían beneficiado, obviamente, de esa expansión monetaria, expandiendo también los múltiplos. Tú, Javier, ¿cómo lo ves en tema de small caps tecnológicas? Ya nos has dejado claro que por ahora no. En tema de small caps, ¿cómo lo ves? Bueno, es un factor más, un factor a tener en cuenta y sobre todo si lo sumamos con value. Es decir, en general, este año ha sido el año del value, bien, es así, es decir, prácticamente casi lo comparas con cualquier, bueno, no con cualquier factor, pero por ejemplo contra el growth, ¿no? Que al final suele ser su gran alter ego, ¿no? O growth o value, ¿no? Bueno, pues esta vez ha sido value. Si le sumamos que además sean small cap, bueno, pues se ve una clara mejora, ¿no? Por ejemplo, aquí he encontrado un ETF, que es el Invesco SP Small Cap 600, ¿vale? Es decir, incluimos small cap y además pure value, ¿vale? Debe ser small cap de tipo value. Y lo cierto es que tiene mucha más fuerza que el SP500, naturalmente, que el triple Q, por ejemplo, que el Nasdaq, bien, y bueno, incluso que el Dow Jones, es decir, y esto es muy curioso, porque es verdad que cuando estamos en un mercado bajista, las pequeñas y medianas empresas suelen caer bastante, ¿no? Anticipándose, ¿no? Un poquito a lo que está por venir. Y es verdad que en las small cap, en el Russell 2000, por ejemplo, sí que hemos visto, ¿no? esa anticipación, esa caída, pero ahora están recuperando bastante, ¿vale? Y como digo, y si además le sumamos value, mucho mejor, ¿bien? Por aquí, bueno, por ejemplo, hay otro que es el SPDR SP600 Small Cap Value, ¿bien? Que también es muy parecido, y hay otro que simplemente es un value del SP500 simplemente para hacer la comparativa, ¿no? En todos los casos vemos que el value supera lo que sería al índice, al SP500, y bueno, y si además es small cap, pues bueno, parece ser que mejor. De todas maneras, como digo, es interesante hacer esa distinción, ¿vale? Porque es verdad que si nos vamos a Russell, está un poquito mejor que el SP, pero todavía tiene mucho trabajo por hacer. Si nos centramos en el tipo value, es mucho mejor, ¿bien? Y entonces, bueno, eso al final, bueno, nos tiene que hacer, ¿no? Nos tiene que llevar una reflexión, ¿no? Es decir, oye, esto, si fuera un mercado bajista de verdad duro, clásico, las small cap yo creo que estarían bastante más abajo de lo que están ahora, ¿vale? Es verdad que a lo mejor estamos entre medias, todavía queda mercado bajista, etcétera, pero yo, bueno, eso es una información valiosa, ¿no? Que te aportan los factores, ¿ven? Esto que comento, y que bueno, pues que como no vemos todavía esa caída, si vemos fortaleza en los pequeños, pues bueno, yo ahí te da un poquito más de, bueno, pues de apoyo, digamos, en esa tesis, supuestamente, de que al final esto pues se quede aquí, ¿no? Y continúe subiendo. Pero bueno, al final es mucho adelantar, pero eso está bien que sea así. Y bueno, ya volviendo un poco al tema de la tecnología, en principio yo creo que es más esa caída, ¿vale? Y esa debilidad del Nasdaq, sobre todo viene por el tema de los tipos de interés, que al final, bueno, son empresas, ya no hablo del Nasdaq 100, ya hablo del Nasdaq en general, Composite, son empresas que suelen estar, bueno, pues endeudadas y que, claro, pues en cuanto les sube el coste de su financiación, pues lógicamente pues les cuesta más, ganan menos, ¿no? Y luego pues vienen todos esos profit warning y bueno, ¿y por qué cae, no? Todos esos tecnológicos, pues porque luego las expectativas que habían creado antes, pues ahora no se cumplen, ¿no? Pero bueno, yo insisto, es importante hacer esa distinción y bueno, yo creo que llevar una parte value
Y en Small Cap creo que es un acierto, y por ahora los números así lo demuestran. Muchas gracias, Javier. Nos quedamos con esas conclusiones de los dos. Víctor, ¿qué opinas tú al respecto de lo que han comentado los compañeros sobre esto, sobre small caps, también el sector tecnológico con respecto al SP500? Bueno, pues mira, tengo en pantalla un poco lo que habías comentado antes, simplemente una superposición muy rápida, ¿no?, del balance de la Fed, ¿no?, cómo precisamente ha subido, versus, por ejemplo, la acción FANG más clásica, ¿no?, Meta, cómo una vez desciende la liquidez, ¿no?, podemos empezar a ver cómo el propio balance de la Fed empieza a caer, mientras que las acciones pues siguen el mismo ritmo, ¿no? Al final los mercados los mueve el dinero, ¿no?, que fluye en ellos. En base precisamente al dinero que está fluyendo ahora en las small cap, es verdad que se está viendo un aumento, ¿no?, de ese... Hay un ratio que tenemos aquí creado, que es todo el volumen que sube y baja del Nasdaq versus el que sube y baja del NYSE. Centrándonos un poquito en las tecnológicas, vemos cómo a principios de año lo teníamos en un ratio bastante alto, en torno por encima de 1, y sí que es verdad que cuando cae, ¿no?, cuando cae este ratio, sí que tenemos la percepción de que las empresas más pequeñas se están desinflando, versus cuando sube, obviamente parece que vuelve a fluir la liquidez, y parece que desde estos últimos mediados de octubre es lo que está ocurriendo precisamente en este tipo de compañías, que parece que en esta última subidita parece que la liquidez empieza a fluir de nuevo en el mercado, ¿no? Es por eso que también la mejora de la línea avance-descenso, ya que la gran mayoría de acciones del mercado son pequeñas versus las que copan pues un gran porcentaje y ponderación del índice. Por lo tanto, sí que es cierto que ahora mismo un sector o los sectores que precisamente mejor lo estábamos hablando, ¿no?, haciendo, que vienen siendo pues healthcare, que pueden ser el tema de seguros, buscar quizás empresas pequeñas, ¿no?, dentro de estos sectores, pues creo que puede ser algo interesante, ¿no?, para llevar pues quizás en un corto medio plazo, y en base a cómo se va comportando también pues esos ETFs o esas acciones, no perdiendo el foco realmente lo importante, y es que se vayan cumpliendo los filtros de mercado o las condiciones de mercado pues que aquí vamos o hemos ido exponiendo. Pero me quedaría con este ratio bastante interesante, que ya desde mediados de octubre esté mostrando una mejora clara, pese a que el índice, pues en este caso es en el Nasdaq Composite, ha tenido bastante altibajo. Así que es la conclusión de que probablemente sea un buen momento o hará un momento dulce de este tipo de compañía. Muchas gracias, Víctor. Pues os doy las gracias a los tres. Me quedo con estos magníficos análisis que habéis hecho, y os doy de nuevo otra vez las gracias por haber estado con nosotros un día más en Negocios TV, y os espero en la próxima tertulia. Perfecto, un placer. Pues muchas gracias. Un abrazo a los tres. Chao. Nos despedimos de Juan Enrique Cariñanos, director de Admiral Markets en España, Javier Alfayate, gestor GPM Gestión Global, y Víctor Galán, cofundador de Planeta Bolsa. Muchas gracias a los tres. Espero que hayan disfrutado